Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos al Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard. Bienvenidos al Observatorio de la Lengua Española y de las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, aquí en la Universidad de Harvard. Realmente es un gusto poder contar con una compañía tan cualificada como agradable en esta tarde primaveral, que por fin podemos decir eso, ¿verdad?, después de este invierno tan largo. Como es una satisfacción también poder presentar esta nueva conversación en el observatorio, la última conversación en el observatorio de este curso académico que ya agoniza, dedicada a una materia relacionada plenamente con la lengua española en los Estados Unidos, pero que va mucho más allá, porque afecta a todos los que hablan y estudian español por el mundo. Como saben ustedes, nuestro observatorio de la Universidad de Harvard tiene como fin organizar actividades e investigaciones relacionadas con la lengua española y con la población y la cultura hispanas en los Estados Unidos. En estas actividades, entre ellas, concedemos una gran importancia a aquellas que suponen aportar nuevos conocimientos, intercambiar opiniones, dialogar con los mejores expertos en las materias tratadas en cada momento. Por este motivo, para nuestro observatorio es una satisfacción poder ofrecerles una sesión dedicada al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, el diccionario normativo y compartido por todos los hispanohablantes. Y que además esta sesión esté protagonizada por el director de la Real Academia Española, el profesor Darío Villanueva, que nos honra al haber incluido Boston, Harvard, el Cervantes, en su primer viaje oficial como director de la Academia a los Estados Unidos. Les recuerdo que tomó posesión de este cargo en el mes de enero de este mismo año 2015. Para participar también en esta conversación contamos con la presencia de otro invitado ilustre, el profesor Gerardo Piña Rosales, director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, en su segunda visita a este observatorio. Nos sentimos muy felices y honrados con la presencia de ambos esta tarde en la Universidad de Harvard. Y permítanme que, antes de darle la palabra a Darío Villanueva, presente brevemente algunos datos de su carrera profesional. Estoy seguro de que todos ustedes conocen muy bien su trayectoria. Se trata de uno de los teóricos de la literatura y de los críticos literarios más brillantes de Europa. Es catedrático de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada en la Universidad de Santiago de Compostela. En el mes de diciembre fue elegido el 30º director de la Real Academia Española, de la que había sido secretario durante varios años. Aunque este es su primer viaje oficial a los Estados Unidos como director de la Academia, no es este, por supuesto, su primer viaje académico a este país. En el año 1987 fue profesor visitante en Middlebury, en el año 88 y en el 93 en la Universidad de Colorado, en Boulder, universidad a la que sigue vinculado. Tampoco esta es su primera visita a Harvard, donde tiene muchos amigos, seguidores y admiradores. Sus numerosos trabajos y ediciones son consultados y citados abundantemente dentro de su especialidad. Ha publicado una veintena larga de libros sobre novela lírica española, novela contemporánea hispanoamericana, teoría literaria, retórica, literatura y cine. Ha publicado también numerosas ediciones críticas de autores como Bécquer, Pío Baroja, Pardo Bazán, Valle Inclán o Camilo José Cela. De una personalidad académica de esta talla, pues cabe esperar también que haya ocupado puestos muy relevantes, aparte del actual. Y de todos ellos quisiera destacar dos. El primero, su labor como director científico de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Sé de buena tinta que la responsabilidad intelectual de la arquitectura y del contenido de esa magnífica biblioteca digital se debe a él, a su conocimiento, a su clarividencia. Si no conocen la biblioteca por dentro, los invito a adentrarse en sus índices porque encontrarán auténticas maravillas de España y de América, antiguas y contemporáneas, que hasta hace poco eran prácticamente inaccesibles. Y el segundo cargo al que quiero hacer referencia es el de rector de la Universidad de Santiago de Compostela, una de las más antiguas y dinámicas universidades de España. Y menciono este cargo primero porque lo hizo muy bien y segundo porque con motivo de ese cargo se le hizo un retrato que aún puede verse en la Universidad de Santiago. En ese retrato, junto a él, aparece representado un pequeño animal, una ardilla. Él me contó una vez que la aparición de la ardilla fue casi una casualidad, pero
yo creo que habla elocuentemente de dos de las virtudes más apreciables en Darío Villanueva. Una es el dinamismo y la otra es la inteligencia. Ese dinamismo lo ha llevado a visitar en 3 días los Cervantes de Nueva York, de Chicago y ahora el de Harvard. Ese mismo dinamismo es el que nos permite disfrutar hoy de su presencia. Y en cuanto a su inteligencia, pues no diré nada porque se hará evidente en unos segundos. Así que muchas gracias, profesor Villanueva, por haber venido a este observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard para hablarnos del Diccionario Académico de la Lengua Española, y muchas gracias a ustedes por querer acompañarnos en esta tarde. Profesor Villanueva. ¿Sí? Sí, no, es para la grabación. Ah, bien, pensé que no sería necesario porque no es una sala tan grande, ¿verdad? Al verme, ustedes habrán dado cuenta de que yo ya estoy en esa edad en la que se empieza a hacer caso de los consejos de los padres. Y creo que después de escuchar esta presentación que ha hecho Francisco Moreno, debo de aplicar un consejo que mi padre me dio hace ya tiempo. Un día me dijo, Darío, tú nunca desmientas un elogio. Simplemente por esa razón no desmentiré sus palabras, aunque son muy exageradas, muy generosas y muy cariñosas, palabras de amigo más que de director del Observatorio de la Lengua Española de Harvard. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este acto, al que traigo una buena nueva, la buena nueva de la presentación de esta obra que está encima de la mesa, que es la 23ª edición de un libro que constituye una rareza editorial, creo yo, porque no conozco muchos casos de una obra que tenga 23 ediciones, pero que sean 23 ediciones repartidas a lo largo de 4 siglos, porque ese libro viene del siglo XVIII, continuó editando ediciones en el XIX, en el XX y en el año 21 hubo la 22ª, que se publicó en 2001, y la 23ª, que acabamos de publicar en el año pasado. En el mes de octubre fue cuando se hizo la presentación oficial, primero en Madrid con presencia de Sus Majestades los Reyes y luego en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la Ciudad de México. Es la edición, por otra parte, del tricentenario de la Real Academia Española. La Real Academia Española se constituyó no como una iniciativa del gobierno ni como una iniciativa de la corona, sino como una iniciativa de lo que nosotros ahora modernamente llamamos la sociedad civil. Fue simplemente la reunión primero de 8 personas que estaban preocupadas por la situación del idioma español, del castellano, como ellos decían en aquel momento, a causa de la presión enorme que sobre él ejercía la lengua preponderante en aquel entonces, que no era el inglés como es ahora, sino precisamente la lengua francesa, añadiéndose además la circunstancia de que en España había irrumpido una dinastía francesa, la dinastía de los Borbones, a pesar de lo cual, quiero decir, esa teórica connivencia negativa para la lengua de la dinastía francesa y la influencia del idioma del país vecino, sin embargo, el rey Felipe V, al año de la constitución autónoma de la Academia, la puso bajo su protección y la hizo Real Academia Española. Aquella academia nació con una iniciativa, con un propósito y con una misión que este diccionario que hoy presento vienen a confirmar 3 siglos más tarde. Pensaban los fundadores que la mejor contribución a la unidad, a la fijeza y al esplendor de la lengua castellana o de la lengua española era conseguir un diccionario que estuviera a la altura de los tiempos. Tenían una especie de sentimiento de humillación nacional por el hecho de que, habiendo sido el español la primera lengua que contó con un diccionario a principios del siglo XVII, concretamente el llamado vocabulario de Sebastián de Covarrubias, poco tiempo después en Italia, en la Toscana, en Florencia, la Academia de la Crusca había elaborado ya un diccionario mucho más moderno, mucho más riguroso, y algo parecido ocurriría con el francés gracias a los desvelos de la Académie Française. España se había quedado, por lo tanto, rezagada, y eso lo consideraban un estigma que debía de ser neutralizado. Se pusieron manos a la obra y en un tiempo récord, hay que pensar que en aquel momento no había todavía ordenadores, parece imposible, pero era verdad, exclusivamente contando con libros, contando con pluma, con tinta y con papel, en 13 años empezaron a publicar el primer tomo del diccionario de la lengua castellana,
que se culminaría en el año 1739 con el sexto y último tomo. Un diccionario que popularmente será conocido enseguida como el Diccionario de Autoridades, llamado así porque en esos 6 tomos, y precisamente esa es la causa de la extensión enorme que aquella obra tenía, además de las palabras y de las acepciones de cada una de las palabras, figuran citas de escritores que autorizan con sus propias palabras el significado que los lexicógrafos, aquellos lexicógrafos que no reivindicaban el nombre de tal, porque el nombre todavía no existía, eran realmente unos aficionados, ilustrados y muy laboriosos. Ellos justificaban de ese modo, a través de las autoridades de los autores clásicos, que habían definido bien las palabras y que habían definido bien las distintas acepciones. Aquel diccionario tenía aproximadamente 32.000 lemas, es decir, 32.000 palabras. El que ahora presentamos tiene exactamente 95.300 palabras o lemas y tiene cerca de 200.000 acepciones. Pero este diccionario, la 23ª edición, que nosotros un poco pomposamente para hacer mercadotecnia llamamos la edición del tricentenario, este diccionario tiene una filiación que no remite directamente al diccionario de autoridades, sino que remite a algo que vino después y que fue una decisión inteligente, creo yo, de los fundadores de la Academia. Se dieron cuenta de que un diccionario de 6 tomos, por muy bueno que era, y lo era aquel, por muy bueno que fuese, y aquel lo era, sin duda alguna, era todo menos un diccionario manual, menos un diccionario de uso, un diccionario que fuese eficaz para resolver sobre la marcha las consultas del idioma. Y entonces tomaron la decisión de aligerarlo y refundirlo en un solo tomo a base de la supresión de las autoridades. Retiraron todas esas citas, se quedaron solo con los lemas y con las definiciones y el resultado fue el diccionario de 1780. Esa es la auténtica primera edición de esta obra cuya 23ª edición ahora he venido aquí a Harvard a presentar ante todos ustedes. En relación a la edición anterior, que fue de 2001, hay considerables ventajas, creo yo. Se ha incrementado el número de lemas en torno a unos 6.000 más. Esto me lleva a un tema que querré comentarles un poco más tarde, que es la cuestión de la dimensión espacial del diccionario. Ojo, los diccionarios están muy condicionados por el espacio, también están condicionados por el tiempo, porque el diccionario recoge las palabras y las palabras están en el flujo de la temporalidad continua. Pero a eso me referiré mucho más tarde. Pues bien, esos lemas incluyen, como les decía, cerca de 200.000 acepciones y de ellas 150.000 han sido revisadas totalmente. Por lo tanto, el diccionario ha sido objeto de un trabajo de poda, de perfeccionamiento, que es en donde efectivamente los lexicógrafos afinan lo que es el enlace entre la lengua y la realidad social. La sociedad cambia extraordinariamente, la lengua refleja esos cambios, de modo que no es lo mismo definir una palabra que en los sustantivos sigue significando lo mismo a mediados del siglo pasado que definirla hoy en día. Hay que tener una especial sensibilidad porque la propia percepción del significado de las cosas ha podido modificarse desde aquel entonces hasta ahora mismo. Esta es la edición del tercer centenario, en donde hay cerca de 20.000 acepciones que son americanismos, es decir, significados de lemas que proceden de usos americanos. Una de las tareas que se ha abordado con mayor rigor en esta edición es cruzar este diccionario, el diccionario de la lengua española, con el diccionario de americanismos, que la Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicamos en el año 2011. Lo publicamos en el año 2010. Lo íbamos a presentar en el fallido Congreso de Valparaíso, que no se pudo realizar por el terrible terremoto que asoló el país austral. Pues bien, hemos intentado incorporar el mayor número posible de acepciones americanas, que son aquellas que se utilizan solo en países americanos, que no se han incorporado a ese gran caudal del español general, que es el que, en definitiva, toma como referencia este diccionario, y a ello me voy ahora
a referir seguidamente ante ustedes. Hay de antemano algo que quisiera proclamar aquí, y es que se conoce popularmente, igual que el diccionario primero se le llamaba el diccionario de autoridades, a este es muy común denominarlo DRAE, por un acrónimo de las siglas Diccionario Real Academia Española. Yo estoy totalmente en contra de esa denominación y haré todo lo que esté en mis manos para que a partir de ahora, en vez de DRAE, a este diccionario le llamemos DILE, Diccionario de la Lengua Española, porque además ese es el título que el diccionario tiene. Bueno, quizás los argentinos me dirán, será mejor llamarle DESILE, pero yo voy a pugnar porque sea el DILE y no el DRAE. Porque en el matiz va algo muy importante. No es el diccionario de la Real Academia Española, es el diccionario de la lengua española, un diccionario elaborado con el concurso de todas las academias, y aquí está el presidente de la más joven hasta el momento, que es la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Bueno, joven, Manon Tropo, porque empezó a funcionar en el año 1974, si yo no me equivoco. Pero tenemos una buena noticia también que comunicarles, y es que dentro de poco, en el transcurso de este año, con toda certeza, tendremos ya la 23ª Academia de la Asociación de las Academias de la Lengua Española, que será la Academia Ecuato-Guineana de la Lengua Española, con lo cual se incorpora África también al vasto territorio donde se habla español y donde hay una academia federada con todas las demás que arrima el hombro codo con codo para mantener la unidad del idioma, que es la gran premisa, es el gran objetivo que todos nosotros pretendemos. Y estamos también empezando un camino que a mí me gustaría poder llegar a ver culminado en su día, que es la constitución de lo que sería la 24ª Academia de la Lengua Española, la última que nos faltaría por crear, que es la Academia del Judeo Español, la Academia del ladino, de la lengua sefardí, la lengua que los judíos expulsos se llevaron consigo y que mantuvieron contra viento y marea a lo largo de todo el mundo, una academia que teóricamente tendría que residir en el Estado de Israel, porque las academias de Asale están todas ellas vinculadas a países en donde se habla español y en donde hay un reconocimiento oficial que incluso está sustanciado en un convenio internacional, el Tratado de Bogotá del año 1960, por el cual los estados que lo firmaron se comprometen a apoyar las academias de la lengua española de su propio país en lo que se refiere a su sede, a su funcionamiento, etcétera, etcétera. Esto es muy importante que los españoles, y quien les habla lo es, proclamemos sin pelos en la lengua, y es lo siguiente: el español hoy es una lengua, no sé si calificarla de lengua global, porque habría que matizar muchas cosas, pero una lengua ampliamente universal, no por la colonia, sino fundamentalmente por la independencia. Lo que ha hecho del español una lengua que hablan hoy 500 millones de personas no es el hecho de que España llegara a América y llevara con ella su lengua. No, lo que ha hecho al español la lengua que hoy es precisamente el proceso de las independencias, porque es cuando entonces las repúblicas independientes, a la hora de constituir su nacionalidad, con su territorio, con sus fronteras, con su Estado, con su estructura administrativa, con su educación, con su defensa, piensan que es imprescindible contar con un instrumento de comunicación que vertebre toda esa nueva realidad, esa nueva nacionalidad, esa nacionalidad incipiente, y adoptan, unas veces de manera expresa en sus constituciones, otras de manera tácita, adoptan al español como la lengua de esa comunicación. Antes de la independencia, en América, solo un 20% de la población hablaba español. Las lenguas predominantes no eran el español, sino que eran las lenguas originarias, las lenguas vernáculas. A partir de las independencias, las naciones empiezan a promover la enseñanza del español como instrumento de integración nacional, y el resultado es precisamente el que hoy conocemos, no solo la proliferación demográfica de los países en donde se habla español, sino esa enorme capacidad expansiva que tienen, que donde precisamente se nota con mayor claridad y con mayor pujanza es precisamente en los Estados Unidos de América del Norte. La pregunta puede ser la siguiente: ¿este diccionario es el diccionario de todo el español o es un diccionario parcial?
A esa pregunta me gustaría responderles no con dos opiniones mías, sino con dos datos fehacientes. En el acto de presentación en Nueva York del diccionario no pudo estar presente una muchacha a la que me hubiese gustado conocer, no la conozco personalmente, que se llama Luana Ferreira. Yo he sabido de ella porque el pasado mes de abril Luana leyó una tesis doctoral en CUNY, en la City University of New York, sobre la densidad léxica en la prensa escrita en español, tanto en Estados Unidos de América del Norte como en 3 países de América del Sur, concretamente en Argentina, en Colombia y en Chile. Estudió efectivamente un grupo de diarios publicados en español en los Estados Unidos y unos diarios también publicados en español, lógicamente, en los 3 países que les he mencionado. Y llegó a la conclusión de que en el espectro léxico que utilizan los periodistas que hacen estos diarios hay un 99% de palabras que están en el diccionario de la lengua española que les presento. Es decir, que en el conjunto de todas las palabras que ellos utilizan, en ese conjunto el 99% están en el diccionario, lo cual quiere decir que evidentemente este diccionario es el diccionario del español de todo el mundo, es el diccionario del español que manejan los periodistas en América y no precisamente en España. No es el diccionario, por supuesto, de la Real Academia Española, sino que es ese DILE por el que yo quiero abogar. Y la segunda justificación que hago en la misma línea es la siguiente. Este diccionario en papel no seré yo quien desaconseje que se compre. Yo creo que en todas las casas es un monumento al idioma que deberíamos de tener. La edición que circula en América no solo es esta, sino otra en 2 tomos, más manejable y con pasta blanda. En fin, no seré, tengo que presentar un libro, y presentar un libro significa promover que ese libro circule. Pero esto no me impide decirles que la versión digital de este diccionario constituye un instrumento verdaderamente prodigioso. Nunca antes en la historia del diccionario de la lengua española este ha podido ejercer una influencia igual que la que ahora ejerce en el buen uso del idioma. Nosotros pusimos en el año 2004 este diccionario en la red con acceso gratuito en la página web de la Academia. Y la media de consultas, por ejemplo, en el año pasado fueron de 41 millones mensuales, en el año 14. Pero en este año 15 tengo las estadísticas de los 2 últimos meses. El mes pasado, en el mes de abril, las consultas fueron 44.600.000 y en el mes de marzo fueron 46.800.000. Por lo tanto, este año vamos a superar los 500 millones de consultas, lo cual quiere decir que si somos 500 millones de hablantes, podríamos hacer las cuentas de la abuela y al menos cada uno de los hablantes ha hecho una consulta al final del año a este diccionario. Un diccionario digital que, por supuesto, no solo se puede consultar a través del ordenador, sino que se puede consultar también a través de los teléfonos móviles, a través de las tabletas y a través de otros dispositivos. De hecho, en los datos estadísticos que me pasan de Google Analytics todos los meses, menciono esto porque es importante. No se trata de datos que nosotros hagamos, son datos que nos manda el sistema de Google. Sabemos que, por ejemplo, el uso mayor del diccionario en línea viene a través de computadoras o ordenadores, pero en este momento los teléfonos móviles están superando ya el 40% de las consultas. Es decir que, por eso decía yo que nunca antes el diccionario fue tan útil, porque incluso en el transcurso de una discusión familiar o de una discusión de amigo, puede hacerse esta operación tan sencilla de sacar el teléfono y ver exactamente la palabra en discusión, qué es lo que significa según el diccionario de la lengua española. También sabemos, a través de esas estadísticas, de dónde proceden esos consultantes. Tenemos una media de 10 millones de visitantes únicos de este servicio del diccionario. El país que consulta más es España, pero enseguida viene México, Colombia, Argentina, y los Estados Unidos ha avanzado extraordinariamente y es el 5º país en donde más se está consultando ya este diccionario. Aunque en la relación final yo creo que deben de faltar 10 o 12 países del mundo de donde no venga alguna de las consultas. Es decir, casi
Todo el mundo está consultando este diccionario. Pero a lo que iba, una prueba de que este es el diccionario de la lengua española, el diccionario del español del todo el mundo, se puede encontrar en el siguiente dato. La estadística de Google Analytics nos dice también cuáles son las palabras más consultadas, lo cual es muy interesante. Durante bastantes meses, la palabra más consultada es la palabra cultura, lo cual tiene su explicación, porque de la palabra cultura se dicen tantas cosas que probablemente los hispanohablantes a veces nos sentimos inseguros a la hora de definir qué diablos significará exactamente la palabra cultura. Pero en el mes de marzo del año 2012, los responsables de nuestras estadísticas en el Departamento de Tecnología vinieron a mi despacho bastante demudados y me dijeron, tenemos un problema. Bueno, si solo tenéis un problema, las cosas van bien, ¿no? Es que este problema es un problema grave. Pues contadme qué pasa. Es que ha caído cultura. Cultura ya no es la palabra más consultada. Bueno, hombre, eso tampoco es para tanto. No tendría por qué serlo para siempre. Dijeron, no, lo malo es la palabra que es ahora más consultada. ¿Pero cuál es? Es que no nos atrevemos. Decidme lo que sea, que yo estoy preparado para lo peor. Y me dijeron, no, es que la palabra más consultada es la palabra majunche. La palabra majunche. Bueno, y puede ser un error. No, no es un error y tampoco puede ser debido a un sistema de intoxicación de las redes, que es lo que se hace a veces con robots que repiten una consulta para intentar bloquear un sistema, ¿no? No hay un robot que esté bombardeando nuestra red preguntándonos por la palabra majunche. La palabra majunche es un venezolanismo, solo se utiliza en Venezuela. Y no es una palabra amable, es más o menos lo que en Argentina y en Uruguay pueden llamar entre boludo y pelotudo, algo que a nadie nos gustaría que nos llamaran. ¿Y por qué de repente majunche? Claro, la primera reacción es de mucha alegría, porque la palabra majunche está en el diccionario. Por lo tanto, el diccionario está cumpliendo con la función que se espera de él. La explicación fue muy fácil encontrarla. Habían comenzado las campañas electorales para las elecciones presidenciales en Venezuela y el candidato Chávez al candidato Capriles jamás lo llamaba por su nombre, siempre le llamaba el majunche. Y en consecuencia la gente quería saber qué le estaba llamando y recurría a nuestro diccionario. Pero lo importante es que encontraba la palabra majunche, que es una palabra exclusivamente de Venezuela y está en el diccionario de la lengua española. Luego ha habido otros episodios muy simpáticos. Por ejemplo, hace ahora aproximadamente un año, de nuevo la palabra cultura fue desbancada y la palabra más consultada, por razones obvias, fue abdicar, porque la abdicación del rey Juan Carlos I en España provocó un creciente interés por el significado de este verbo y supongo que tanto desde España como desde otros países se hizo la consulta pertinente. Y un poco después, cuando empezaron los campeonatos del mundo de selecciones nacionales, de repente la palabra más consultada fue la palabra, perdónenme, puto, que es otro insulto, porque parece ser que la FIFA había levantado un expediente a la Federación Mexicana de Fútbol porque cuando jugaba la selección de México, los hinchas, los tifosos, los barras bravas de México, cuando el arquero, cuando el portero del equipo contrario sacaba de meta, lo intentaban coaccionar diciéndole puto, puto, puto. Y la FIFA entendió que aquello era un insulto homófobo y quería abrirle un expediente a la Federación Mexicana, que finalmente se sobreseyó. Y también, de nuevo, el diccionario estuvo lleno de consultas porque la gente quería saber qué significaba esto y lo encontraban sin duda allí. Lo que también es interesante en relación a lo que les comentaba del primer dato a favor de mi argumento de que este es el diccionario del español de todo el mundo, lo de la doctoranda Luana Ferreiro, que hizo su tesis sobre la densidad léxica de la prensa, aparte de demostrar lo que les digo, demuestra que el español es una lengua que tiene
una considerable unidad, de lo cual podemos sentirnos todos muy satisfechos. Esto lo comprobamos continuamente sin necesidad de grandes estudios. Nosotros nos entendemos unos con otros con una gran facilidad. Los productos audiovisuales procedentes de cualquiera de los países hispanoamericanos puede circular magníficamente por el resto de los países. Los locutores, los periodistas, los comentaristas se pueden trasladar de una radio o de una televisión a otra sin que haya ningún problema, y nosotros, cuando hablan nuestros mandatarios y nuestros responsables políticos, casi siempre entendemos todo lo que nos quieren decir, sobre todo si tienen voluntad ellos de que nosotros los entendamos, ¿no? Pero esta unidad los lingüistas la han justificado a través de estudios estadísticos. Estoy pensando en lingüistas como el mexicano Raúl Ávila o como el hispano-mexicano Juan Miguel López Blanch, haciendo estudios de corpus de palabras, las palabras de mayor uso, pero en un espectro muy amplio de varias docenas de miles de palabras. Por ejemplo, en México, Distrito Federal, y en Madrid se llegan a conclusiones de que más del 96 y el 97% de las palabras son palabras comunes, lo cual no significa que el español sea una lengua uniforme, todo lo contrario. Esta unidad no significa uniformidad destructiva de las singularidades. La diferencia de los acentos es evidente, la diferencia de las modulaciones y la diferencia también del léxico, pero tenemos un tronco muy unitario que constituye en sí mismo un extraordinario valor, creo yo, y ese valor en parte hay que atribuírselo al trabajo de las academias. Las academias desde el siglo XIX, cuando se producen las independencias, se empiezan a crear en América y empiezan a trabajar de manera conjunta. En aquel momento, alguno de los más importantes lingüistas, el más importante lingüista no es español. Estoy pensando, por ejemplo, en un Andrés Bello, y sin embargo, la voluntad de Andrés Bello era de favorecer la unidad del idioma, no favorecer lo que algunos vaticinaban con la caída del Imperio español, que era la fragmentación lingüística del español, la aparición de idiomas distintos, como había ocurrido con el latín cuando la caída del Imperio romano. Tal cosa no sucedió en gran parte gracias al trabajo de estas academias. Tenemos una ortografía muy limpia, muy agradecida, muy sencilla y al mismo tiempo muy unitaria. Comparen ustedes lo que es la ortografía del español con la ortografía del alemán, con la ortografía del francés, con su enorme proliferación de acentos, o con la propia ortografía del inglés, que no tiene acentos, lo cual es un gran alivio, pero que sin embargo entre lo que se escribe y lo que se lee hay una diferencia verdaderamente abismal. Pero incluso lenguas tan queridas y tan próximas como es el portugués tienen un problema muy grave en la cuestión ortográfica. Portugal aplica una normativa ortográfica que no es aceptada en Brasil, de modo que los textos escritos en la misma lengua portuguesa se transliteran en grafemas diferentes a un lado y a otro lado del Atlántico. Esto, por suerte, no ocurre con el español y esa es otra ventaja, es algo de lo que creo que todos debemos de congratularlos. Esa unidad del idioma no es algo por lo que no haya que seguir luchando. Yo creo que la sociedad moderna la favorece extraordinariamente precisamente por esa condición del mundo como aldea global que hace que algunas lenguas puedan ser calificadas como lenguas globales. El mundo se ha empequeñecido, el espacio y el tiempo se han acortado y ello me lleva de nuevo, y con esto ya termino, a la cuestión del espacio. El espacio en los diccionarios. A veces al diccionario de la lengua española se le achaca que en él hay alguna palabra que no está. Y quien considera que esa palabra debería de estar reacciona de manera airada, porque en general todo lo que toca al idioma lo sentimos tan próximo de nosotros mismos que es como si nos metieran la mano en el bolsillo y nos robaran alguna moneda o algún tesoro precioso que llevamos allí. Y el problema es más sencillo de lo que parece. En el diccionario cabe lo que cabe en función de las páginas que tiene y las matices tipográficas de que consta. Esta edición tiene una caja nueva y hemos aumentado el número de matrices hasta 20 millones de matrices. Y eso es lo que nos ha permitido aumentar los lemas, llegar a esos 95.000 lemas largos.
pero si el diccionario tuviera menos páginas, evidentemente en él cabrían menos palabras, y al contrario, si el diccionario volviera a tener 6 tomos, podrían entrar en él muchas otras palabras que no son palabras inconvenientes, que no son palabras reprobables, que no son palabras rechazadas. A veces al diccionario académico se le atribuye una función normativa exagerada. Es lógico que se piense que el diccionario tiene un propósito normativo, pero no debemos llevar hasta sus últimas consecuencias esto, porque de ser así, cualquier palabra del español que los españoles y los hispanohablantes usamos que no está en el diccionario sería algo así como una intrusa, sería como una palabra indeseable, sería como una palabra completamente desdeñable, y esto no es así. Y esto es lo que va a desaparecer con el gran reto. La próxima edición del diccionario, la 24ª, que ya estamos empezando a preparar, será la primera edición de los nativos digitales. Será la primera edición en donde el diccionario no será como hasta ahora un libro que se digitaliza, sino que será al revés. Será un diccionario concebido sobre una base digital del que seguiremos haciendo libros. La Academia no es libricida, no piensa apuntarse a esa batalla de antemano perdida de la muerte del libro. El libro no va a morir, pero nosotros no vamos a prescindir de la edición del diccionario en libro. Pero lo que sí es que el diccionario lo vamos a hacer desde el principio con una base digital, y como primera ventaja de lo que les digo está el hecho de que el soporte digital no tiene fronteras. En un diccionario digital puede caber todo lo que queramos meter, porque el espacio digital no está limitado como está limitado el espacio gutenbergiano, el espacio tipográfico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Villanueva. Bien, para acompañar al director de la Real Academia, le hemos pedido que participe en este acto al profesor Gerardo Piña Rosales, que es profesor del Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas y Luso-Brasileñas de City University of New York y es director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde 2008. Gerardo Piña es especialista en narrativa española de los siglos XIX y XX, es especialista también en literatura del exilio, de literatura hispana de los Estados Unidos, aunque su auténtica pasión, confesa, es la fotografía. Como antes comenté, esta es la segunda vez que Gerardo Piña nos acompaña en este observatorio, que confío que sean muchas más, ya que desde hace unos meses hemos llegado a un acuerdo entre la Academia Norteamericana y el observatorio para iniciar una línea de colaboración que nos lleve a compartir proyectos, entre los cuales el primero va a ser la organización, la elaboración de un repertorio bibliográfico de todos los trabajos publicados sobre el español en los Estados Unidos. Ese repertorio bibliográfico será puesto a disposición y acceso libre y gratuito de todo aquel interesado, y va a completar y a complementar la recopilación bibliográfica que se publicó a finales de los años 90 por parte precisamente de la Academia Norteamericana, en el boletín de la Academia Norteamericana, y que en esta ocasión recogerá esa información bibliográfica más todo lo que se ha producido hasta este momento. Hemos comenzado a trabajar en el mes de enero. Nuestro proyecto es que a comienzos del año que viene se pueda hacer ya pública esa primera bibliografía, y hasta el momento tenemos un recuento de más de 2.000 referencias bibliográficas de trabajos dedicados solo al español en los Estados Unidos, excluyendo manuales, excluyendo trabajos que no tienen que ver intrínsecamente con la lengua. Pero no hemos venido a hablar de proyectos, sino para hablar del diccionario de la Academia, y por eso le pido a Gerardo Piña que nos dé su opinión, y además de darle las gracias por desplazarse hasta aquí desde Nueva York. Muchísimas gracias al director Moreno Fernández de este Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas aquí en Harvard. Efectivamente es la segunda vez que tengo el gusto de hablar en esta casa. Si no me equivoco, la última vez se habló sobre el exilio, precisamente, ¿no? el exilio español y tal. En este caso, yo no sé si ustedes conocen la labor que realizamos en la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Efectivamente, es la academia más joven de las academias. Se fundó en el 73. No fue fácil, había un grupo de pioneros, digamos, ¿no? En Nueva York en particular había
personas como Chan Rodríguez y Odón Betanzos de Huelva, en fin, un grupito de pioneros realmente, ¿no? Entonces no se veía en aquel momento, ¿no?, la necesidad de que hubiera, ¿no?, una academia norteamericana en Estados Unidos, ¿no? Hubo bastante polémica, pero al final, y yo creo que Dámaso Alonso, en ese caso, tuvo bastante que ver, ¿verdad?, con que al final se aprobara, ¿no?, la creación de esta academia. Y ya en el 1980, en el Congreso de Lima, es cuando la Academia Norteamericana entra a formar parte de la SALE. Y desde ese momento, pues claro, hemos seguido, bueno, desde el principio trabajando con proyectos, algunos nuestros, digamos, pensando en el español en Estados Unidos, y otros también, que por supuesto, como la gramática, la ortografía, con el resto de las academias hermanas, ¿no? Creo que en ese sentido seguiremos trabajando. Nos parece importante la idea de lo panhispánico. No olvidemos que hablamos aquí ya de 35 o 40 millones de hispanohablantes, ¿no? Eso, claro, también hay que tomarlo un poquito con pinzas, o sea, el cómo se habla. No hace mucho tiempo alguien, digamos, relacionado, ¿no?, con la cultura española, que vino por estas tierras, ¿no?, él hablaba de que aquí de lo que se trataba era que sobre todo se hablara un buen español, ¿verdad?, que no se hablara, y claro, eso cayó muy mal, no se hablara el español de los emigrantes, ¿no? O sea, como los emigrantes no supieran hablar español. Creo que eso tenemos que dejarlo bastante claro, porque efectivamente ya no se trata de un español, digamos, del emigrante, generar un español, claro, que está limitado, supeditado por una educación, no sé si deficiente, ¿no?, en su propia lengua. Y aquí de lo que se trata fundamentalmente para un emigrante es poder comunicarse de cualquier manera, porque al fin y al cabo es sobrevivir, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso cuando se habla, ¿no?, del español de los emigrantes, porque no es solo eso. Y además va cambiando, obviamente va cambiando. En los últimos años ya hemos visto estas, que hablábamos antes, de los canales de televisión, ¿no?, de la radio, etcétera, y después, claro, está en las universidades. Hay un elemento muy importante, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a la enseñanza del español en las universidades, y es el estudiante, digamos, de herencia, es decir, son chicos, ¿no?, de diferentes países que han nacido aquí ya, han nacido en Estados Unidos, y lo interesante es que, bueno, desde luego lo entienden hasta cierto punto. Nosotros en la universidad tenemos, ¿no?, una serie de exámenes o de test, ¿no?, para poder ubicarlos, ¿no?, en clases apropiadas. Entonces, lo interesante que se ve ahora, y yo llevo más de 30 años enseñando este tipo de cursos, ¿no?, a los estudiantes de herencia, lo que notamos ahora es que hay un gran interés en recuperar esa lengua, por muchas razones, ¿no? Y por eso yo creo que es importante, desde el primer día de clase, ¿no?, que estos chicos que tienen una imagen bastante negativa, ¿no?, del español, que me parece importante, que vayan aprendiendo, que se den cuenta de que primero el español no es realmente un extranjero en este país, ¿verdad? Sabemos que la lengua española fue la primera lengua europea que se habló en lo que hoy constituye los Estados Unidos. Y eso es importante porque, claro, estos chicos no saben absolutamente nada, ¿no? Y si yo les hablo, por ejemplo, donde yo enseño, muy cerca del río Hudson, ¿no?, y les digo que ese río, bueno, no le vamos a cambiar el nombre, ¿no?, pero que mucho antes, 80 años prácticamente, ¿no?, antes que Hudson, ¿no?, ya avistó esas aguas y entró hasta cierto punto, ¿no?, en el estuario del Hudson, y fue Esteban Gómez que llamó al río, ¿no?, San Antonio. Chicos,
se quedan asombrados, ¿no? Es decir, desde el punto de vista es un poco que se vayan dando cuenta, ¿no?, que el español es importante, que es una lengua universal, que no deben de ninguna manera estar avergonzados, ¿verdad?, de hablar esa lengua. Y después, por otro lado, el aspecto económico, no son tontos. Antes, bueno, soy bilingüe, pero en realidad ese bilingüismo era, en fin, un tanto no demasiado exacto, digámoslo así. Sí, se hablaba un poco de español, pero era un español doméstico, ¿verdad? Hoy en día ya ese español doméstico no es suficiente, ¿no? Y a la hora de, ¿no?, un trabajo profesional y tal, pues tienen que darse cuenta de que existe un español, no digo, yo no voy a decir si es mejor o peor, pero desde luego es un español que, nos guste o no nos guste, dicta, por decirlo así, una clase media. Y lo mismo ocurre en inglés, exactamente igual. Es la clase media, ¿no?, la que fija, ¿no?, una norma, digamos, o una forma de hablar, etcétera, etcétera. Y ellos se tienen que dar cuenta de que además, ¿no?, de ese lenguaje popular, llamémoslo Spanglish o llamémoslo como ustedes quieran, deben aprender, deben utilizar un español, no, no diría neutro, palabra feísima, ¿no?, pero sí universal para que nos entendamos todos. Y eso, claro, en Estados Unidos es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos gente de todos los países hispanoamericanos, ¿no? Y de ahí yo creo que también es importante que surja la idea de que nos enriquecemos todos, ¿no? Por supuesto, yo mismo, por ejemplo, pues puedo hablar de tutumpote porque lo usan los dominicanos, ¿no? O puedo utilizar cualquier término, guagua, etcétera, etcétera, porque llevo muchos años allí. ¿Qué ha pasado? Que mi español es más rico, sencillamente es más rico, ¿verdad? La cuestión de los saltos de código, la alternancia de códigos es también un problema, ¿no?, en el español en Estados Unidos, ¿no? Todos, de alguna manera, los que vivimos aquí, en alguna ocasión, y eso es muy interesante, porque claro, ¿en qué momento, no, los hispanos o un par de hispanos que están hablando, discutiendo y tal, saltan de una lengua a otra? ¿En qué momentos? Y eso se está estudiando y es muy interesante. Obviamente, cuando se refieren a cuestiones profesionales usan el inglés, pero cuando se refieren a cuestiones ya familiares y tal, pasan al español. Eso es un caso, pero eso que yo creo que habría que estudiarlo a profundidad. Se ha hecho, pero yo creo que se debería seguir. Y hablo de mis estudiantes porque es lo que trato de inculcarles, ¿no?, de que no solamente existe, ¿no?, ese español, Spanglish, por llamarlo así. Hasta ahora, después de 30 años, ningún estudiante me ha dicho que está contento y feliz de hablar Spanglish. Nunca, nunca, ¿verdad? O sea que son gente que son conscientes realmente de que el Spanglish pues los limita. De lo que se trata es, ¿no?, que lean, que se desarrollen en ese sentido. Por eso, claro, todo esto está relacionado con la cuestión económica, con la cuestión social, indudablemente, para que estos chicos, estos jóvenes tengan acceso a la educación. Siempre he dicho que a más educación, menos Spanglish, ¿verdad? Aunque el Spanglish puede ser un fenómeno muy interesante, no tengo nada en contra del Spanglish. Hay escritores, sobre todo poetas, que lo han utilizado muy bien, de una manera artificial, porque estos poetas no utilizan Spanglish, ¿verdad? O usan bien el español o usan bien el inglés, ¿verdad? Pero a veces tratan quizás un poco de utilizar el Spanglish como algo identitario, ¿no?, incluso político, ¿verdad?, para diferenciarse de otros grupos. En fin, que hay una serie de aspectos muy interesantes. La última tarea, los deberes de los que hablamos en España, la última tarea de mis estudiantes era precisamente eso. Una vez que ellos tenían acceso al diccionario o a la versión digital del diccionario, que buscaran cada uno alguna palabra que, por lo que fuera,
les interesara, ¿verdad? Y que copiara la definición que da el diccionario y que después comentaran el porqué. Y tengo por aquí, es curioso porque esta persona no es precisamente de origen hispano, es una estudiante rusa, que estudia español, ¿no? Y responde de esta manera. Dice, no cabe duda de que el nuevo diccionario de la lengua les va a ser muy útil a los estudiantes del español en general y sobre todo a los llamados estudiantes de herencia. De hecho, en las clases de lengua los estudiantes deben familiarizarse con el diccionario y la última tarea que tuvieron que hacer fue elegir, como les digo, una palabra de su gusto por las razones que fueran, copiar la definición que daba el diccionario y comentarla. Permítanme leerle lo que escribió una de mis estudiantes, a la que me refería antes, de origen ruso, y dice, mi palabra favorita es ahorita. Ahorita, y ahorita es el diminutivo de ahora. Ahora se usa en la escritura y en las conversaciones sociales, mientras ahorita es menos formal. Sin embargo, el significado es el mismo, escribe ella. Dice, según el diccionario de la lengua española, ahora significa a esta hora, en este momento, poco tiempo ha, dentro de poco tiempo y hoy. Y en México la palabra ahorita significa 3 cosas, ahora mismo, más tarde y nunca. Es muy interesante cómo una palabra puede tener significados opuestos. El significado depende de la persona que la dice, y desde luego su uso es muy conveniente, dice ella, ¿no? Por ejemplo, si uno le pide a otro que haga algo en contra de los deseos de este, en vez de responderle con un claro y contundente no, le dice ahorita. Un ejemplo. Son fascinantes, ¿no?, las palabras que eligen, ¿verdad? Incluso algunas rarísimas. Por ejemplo, uno de los estudiantes me hablaba de la palabra que le encantaba, ¿no? Melifluo. Cosa rarísima, melifluo, ¿no? ¿Y por qué? Claro, después se explica, ¿no?, el por qué melifluo, porque su madre, según ella, era muy meliflua, ¿no? Muy suave y todo esto. En fin, los estudiantes aprenden también bueno, por lo menos intentamos que se den cuenta que lo que hoy es un anglicismo, mañana puede ser parte de la lengua española, ¿verdad? Y así, en poco tiempo, frases como he enviado un email con una aplicación para rentar un piso frente a la tienda de bagels no podrá ser considerada una mala traducción del inglés. ¿Cómo vas a traducir bagel? Estos términos son algunos que contienen el listado de la ANLE que envió a la Real Academia Española para su inclusión en esta edición de su diccionario, con la marca EU. Yo creo que eso ya fue un verdadero avance, porque hasta no hace mucho tiempo realmente el español de Estados Unidos, ¿no?, pues no existía, sencillamente, ¿no? Pero ahora ya aparece el término Spanglish, que nos ha dado algunos problemas, ¿no? Pero bueno, tiene que estar, con una E líquida, claro está, ¿no? Y después están una serie de estadounidismos, es decir, son palabras, ¿no?, que utilizamos en Estados Unidos, ¿verdad? Muchas de ellas son traducciones, claro, ¿no?, de entidades o de fenómenos, digamos, culturales que no tienen realmente una equivalencia, ¿no? Por ejemplo, agencia, ¿no?, por calco del inglés, todo tipo de entidad que normalmente tiene otros equivalentes en los países hispanohablantes como entidad, dependencia, organismo. Otra es la de bagel, que todavía no ha aparecido aquí, ¿eh? Un vocablo inglés de uso común que denota un panecillo en forma de rosquita salada. Son dos chicos hispanos, ¿verdad?, que van a desayunar, ¿no? Entonces vamos a comernos un bagel. Claro, ¿qué van a decir? Vamos a comernos una rosquita de esas redondas. Y claro, y se utiliza muchísimo, ¿no? Por no decir pretzel, que también es otra, ¿no? La cuestión de departamento, ¿por qué? Porque sencillamente aquí no tendría mucho sentido hablar de ministerio,
Entonces, se utilizaría departamento. Lo de email, yo tengo la sensación de que más que correo electrónico, lo que aquí usamos cada vez más es email. Me da a mí la impresión, ¿verdad? Porque te mando un correo electrónico, es un poco, ¿verdad? Creo que es mucho más directo un email y se acabó, ¿no? El cómo vayamos a escribirlo después, ese es otro problema. Otro término que surgió en nuestra academia es el de hispano-unidense, para personas de habla, origen o ascendencia hispana que residen en los Estados Unidos. Ya digo, nosotros podemos proponer lo que nos dé la gana, eso después la gente son los que van a decidir, ¿no? Aparece hispano-unidense ya en algunos periódicos, ese tipo de cosas, pero claro, interesante es que la gente lo utilice. Otro término sería parada, ¿no? Para desfile popular con carrozas, ¿no? La parada en ese sentido, bueno, desfile, yo lo asocio siempre con algo quizás más militar, ¿no? Y una parada puede tener otro sentido. Paralegal, para el oficio de asistente de abogados, ¿no? Otro término interesante sería phishing, ¿no? Que es un vocablo inglés de uso común en el español de Estados Unidos que denota una técnica delictiva de adquirir datos de usuarios de correo electrónico. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos de podiatría y no de podología, ¿verdad? El pretzel es otro caso. Utilizamos rentar, no utilizamos alquilar, usamos rentar en general, ¿no? Usamos suplementar en vez de complementar o completar o complementar, ¿no? Usamos van es el apócope de caravana, ¿no? Caravan, un microbús o camioneta cerrada, etcétera, etcétera. Y una última sería, por ejemplo, estanflación, palabra fea, pero bueno, estanflación. Calco del inglés, claro, stagflation, palabra compuesta a partir de stagnation, ¿no? Estancamiento, ¿no? Inflation, inflación, que indica el momento o coyuntura económica en que dentro de una situación inflacionaria se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación. No sé, es decir, que hay indudablemente muchísimas palabras, que algunas vienen directamente del inglés, como hemos dicho otras veces ya, son anglicismos crudos, ¿no? Otras simplemente se trata más bien de una nueva acepción, digamos, que le tenemos que dar aquí, sencillamente, como dice Otegui, tiene mucha razón en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que vivimos en una realidad distinta, es una realidad americana, ¿verdad? Y tenemos que adaptarnos a eso. Así que después del uso, ya digo, del español, yo tenía, por ejemplo, quizás un poco al socaire de algunas de las cosas que quedaron en el aire el otro día en Nueva York, ¿no? Y es lo siguiente, efectivamente, ya se nos ha hablado, don Darío, de que Asale, Real, tiene representación en 3 continentes, América, Europa y Asia. Pero Guinea Ecuatorial en África tiene el español como uno de los idiomas cooficiales. Sabemos que ese país tiene una larga historia trágica y que tuvo una de las dictaduras más brutales y que el gobierno actual deja mucho que desear. Y la pregunta sería, ¿podrá tener este país entrada en la SALE si se consiguen garantías de que el gobierno no interferirá con la posible primera academia en África? Para mí, sí. Bueno, pues así iniciamos el diálogo, ¿no? En Asale no entran países, en Asale entran academias, en Asale no entran regímenes, no entran gobiernos, entran academias. La gran pregunta es legítimo, es conveniente, es recomendable que los ecuatoguineanos que hablan español y que aman el español se sientan identificados con una academia de su lengua? La respuesta que nosotros damos a esa pregunta es claramente sí.
Y el compromiso es con el pueblo ecuatoguineano y con los hablantes ecuatoguineanos. Nosotros no tenemos relaciones con los gobiernos, no tenemos relaciones con los regímenes, tenemos relaciones con las personas que vienen del pueblo hispanohablante en Guinea Ecuatorial, que están decididas a crear, como nosotros creamos hace 300 años la Academia Española, una reunión de personas interesadas en promover el español y en promover la lengua española. Nosotros hemos visado unos estatutos, los hemos aprobado, homologados, en donde se insiste claramente en la no injerencia bajo ningún supuesto de factores de tipo político, que es exactamente el mismo reglamento que se aplicó en el último tercio del siglo XIX para la creación de las academias americanas. Eso es la respuesta que puedo dar a la pregunta que se me hace, ¿no? Bueno, usted declaró también en Nueva York, a mí se me quedó aquello un poco así en el aire, que la Real Academia Española y la SALE tienen intenciones, y lo has dicho antes, muy serias, de crear una academia del ladino o el judeo español en Israel. Ahora bien, cada pocos años la UNESCO saca a la luz The Red Book of Endangered Languages. El yiddish y el ladino, por ejemplo, aparecen en esa lista como lenguas en peligro de extinción. Tengo la impresión de que al mundo judío en general la suerte que puede correr el ladino parece preocuparle poco. Y en realidad se trata de dos dialectos, ¿no? El ladino oriental, que se habla en Turquía, Rodas, y que tiene un reflejo castellano, y el ladino occidental, que está más cerca del español del norte, y el portugués, que se habla en Grecia, Macedonia, Bosnia, Serbia, Rumanía. Y no olvidemos también variaciones del ladino, como por ejemplo, ¿no? Algo muy interesante que me imagino que se está perdiendo, se ha perdido ya, que es la jacaitía. No sé si conocen, ¿no? La jacaitía es el español, el ladino, digamos, que se hablaba en el norte de Marruecos. ¿Ven? Hay incluso una novela extraordinaria, ¿no? de Vázquez, que se llama La vida perra de Juanita Narboni. La vida perra de Juanita Narboni, que es una novela extraordinaria, no está escrita en jacaitía, pero sí, ¿no? Hay elementos de jacaitía. Todo eso yo creo que habría que tenerlos en cuenta, ¿no? Y recordemos también que como el yiddish, el ladino se escribía con caracteres hebreos y solo a principios del siglo XX que se comenzó a escribir con caracteres latinos. Se barajan la cifra de 150.000 y 200.000 ladino hablantes, aunque según un estudio del 2005, solo unos 100.000 lo hablan con fluidez. Por otra parte, las nuevas generaciones no lo hablan. En otras palabras, que en 30 años el ladino habrá desaparecido o estará dando las últimas boqueadas. Guinea Ecuatorial, muy bien, Israel, estupendo, pero ¿por qué no? Partiendo de todo esto que acabamos de hablar, ¿por qué no una academia de la lengua en Canadá? Que según el censo más reciente cuenta con unos 217.000 hispanohablantes. Y no olvidemos que existe una asociación canadiense de hispanistas, cada vez más pujante, y con la que la ANLE firmó un convenio de colaboración hace un año. Sí, son dos cosas completamente distintas. Jamás hemos pensado en crear una academia en Canadá, porque por esa regla de tres habría que crear también una academia en Polonia, en donde hay un contingente importante de personas que hablan español, hay un hispanismo potente, no, que va. El caso del ladino es completamente distinto, ¿no? Es una lengua histórica, es una lengua que no solo tiene esos dialectos de lo que se habla ahora, sino que tiene una tradición y un corpus literario y folclórico muy considerable, que tiene una cantidad enorme de estudiosos en todo el mundo, incluido el Estado de Israel, y que, en definitiva, la constitución de la Academia, que no es que la Academia Española esté promoviendo la creación de la Academia del Judío Español, lo que va a hacer es nombrar un número importante de académicos correspondientes del Judeo Español para que ellos, si lo consideran oportuno, constituyan la Academia del Judeo Español, ¿no? O sea,
No es que la Academia Española cree nada. La Academia Española quiere incorporar a sus académicos correspondientes figuras muy destacadas de ese hecho. Y es algo que desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista lingüístico tiene unos motivos más que fundamentados, incluyendo también una cuestión emotiva, no de motivo, sino de emoción, que es el reconocimiento de lo que significa esa herencia del español que el pueblo judío ha mantenido durante tantos siglos en circunstancias muy adversas. Otra cosa es que al conjunto de los israelíes les pueda interesar más o menos el mantenimiento del yiddish o del sefardí. La política lingüística del Estado de Israel es una política de inmersión lingüística en el hebreo, pero han conseguido resucitar el hebreo. El hebreo era una lengua que estaba abocada también a la desaparición. La Constitución del Estado de Israel contribuyó a que el hebreo vuelva a ser una lengua hablada, mediante esa táctica de inmersión lingüística. A lo mejor la creación de una academia de la lengua judeo-española puede contribuir a una revitalización entre las nuevas generaciones, igual que está contribuyendo, según nuestras noticias, una iniciativa del Estado español que en este momento está en el Parlamento, que es el reconocimiento de la nacionalidad española a personas de la comunidad sefardí que puedan acreditar una vinculación activa con sus raíces españolas a través de la lengua y a través de la cultura. Pues bien, tengo en Financial Times, leía yo hace un mes una noticia de que, por ejemplo, en Turquía la comunidad sefardí, que es bastante importante, está empezando a reestudiar el español precisamente por ese incentivo, en lo que probablemente influye también el hecho. La historia es terrible, la historia no es nunca un lecho de rosas, está llena de espinas la historia. Y en Turquía la comunidad sefardí, que es una comunidad judía, está viviendo con gran preocupación la deriva islámica del gobierno turco, y están pensando en, de nuevo, la necesidad de una emigración, de una dispersión, y de repente que España les pueda conferir el pasaporte español a estas personas porque siguen manteniendo una vinculación activa con lo hispano. Eso es una salida interesante, y nosotros simplemente lo que queremos, por una parte, es hacerle justicia al judeo español y, en segundo lugar, en cierto modo, poder contribuir a una revitalización de esa lengua. Creo que es un buen momento para abrir el diálogo, no solo de este tema, sino sobre cualquier aspecto que tenga que ver con el diccionario y con el español. No sé si recordarás, Gerardo, que en el Congreso de Washington el año pasado, el Congreso de la Academia, yo presenté un trabajo sobre esto, sobre el ladino, y mis estudios son incipientes, ¿no? Yo no soy un gran experto, hace como 3 años que empecé a interesarme, y he viajado, fui a Grecia a entrevistar a sefarditas. Tenía planeado ir a Turquía este verano, pero las cosas no me parecen muy claras con esto del terrorismo y estas cosas que están ocurriendo, y entonces no voy a ir. En abril fui a Los Ángeles en busca, escribí a varias personas allí y me contestaban que vaya usted a Toronto, vaya usted a Nueva York, pero me presenté personalmente en las sinagogas allí porque no sé si recuerdas tú, Francisco, bueno, claro, lo organizaste tú hace un año y medio, ¿no? Sí, en febrero, cuando Sí, hay un informe del observatorio sobre la situación actual del judío español en los Estados Unidos. Y entonces aquel documental que presentaron sobre los sefarditas en Los Ángeles, que ya están desapareciendo. Pues yo no pude encontrar a nadie, al menos que quisiera hablar conmigo. Habrá personas mayores, seguramente que todavía lo hablan. Hace un año, hace como 15 meses, fui a Brooklyn, en una casa para ancianos. Me habían informado que se llamaba, no recuerdo en inglés, Sephardic Home for the Aged, ¿no? La casa de los sefarditas, personas mayores.
me dijeron que sí, hay un par de personas. Encontré a 2 señoras mayores, una de 94 años, la otra tendría más o menos la misma edad. Una de ellas empezó a llorar porque había tenido la oportunidad de hablar en español. Ellos dicen español, dicen que están hablando español, que hablan español. Se puso a llorar porque después de 36 años podía hablar otra vez español conmigo. Yo no tuve ningún problema, y ellas tampoco, en cuestiones de comprensión. Y he llegado, después de haber hablado con gente aquí también, hace unas semanas hablé con un señor que nació en Israel, de padres turcos, sefarditas turcos. Volvieron, se lo llevaron a Turquía cuando tenía unos 5 años, se crió allí, hablando, dice, mi primera lengua era el español. Y he llegado a la conclusión que si se llama judeo-español, no se llama judeo-español porque fuera un dialecto de los judíos, como dicen algunos. Yo he leído cosas que yo considero barbaridades. No, se debe llamar judeo-español porque son los que lo conservaron, los que lo han pasado de generación en generación en casa. Y entonces podemos decir que, vamos, es el mismo español que leemos en la Celestina, sí, o incluso en el Quijote, que es posterior, ¿no? Pero cómo sonaba, el interés que tengo yo es el interés fonético. O sea, lo podemos leer, pero cómo sonaba. Y entonces hay gente que todavía lo habla. Y es como saltar atrás en el tiempo 500 años, ¿no? Una pregunta en concreto, lo digo para dar más posibilidad de diálogo. Ya está, déjalo así. Sí, por allí hay una pregunta. Yo tengo una pregunta porque sé que el diccionario, este nuevo diccionario, está eliminando la che y la doble L como letras, ¿no? Me encantaría saber cuál era el criterio que había antes, por qué se consideraban letras y cuál es el criterio que está privando ahora para decir que están incorporadas, porque yo veo que tenía mucho que ver con la fonética y no tanto con la grafía. Sí. No, el criterio es muy sencillo. La CH y la EY no son letras, no. Son dígrafos, son 2 letras. La CH es una C y una H, no es una letra, es un dígrafo. Ahora, son 2 letras, porque mediante esas 2 letras se refleja un sonido. Es la manera grafemática de representar un sonido, nada más. Y lo mismo ocurre con la EY. O sea que lo único que sucede es que ahora las palabras con CH no aparecen separadas después de la C, sino que están dentro de la C cuando le toca el turno a la H. Es la única diferencia. Y lo mismo ocurre con la L. La L no venía después la L, sino que la doble L viene cuando le toca el turno después de la primera L. Es una cuestión muy sencilla. Bueno, usted misma lo ha dicho. Una cuestión es la fonética y otra cosa es la grafemática. Una cosa es la escritura y otra cosa es la articulación. Lo que pasa es que para representar grafemáticamente lo que articulamos recurrimos a signos y de manera convencional nosotros podríamos representar el sonido de la che mediante otro signo distinto. Y sin embargo hemos decidido hacerlo mediante un dígrafo, 2 letras. Pero eso quiere decir que la che no es una letra, la che es un sonido. Al principio la gente estaba muy asustada porque pensaban que no iban a poder comer chocolate. Una señora nos escribió indignada desde Chile diciendo: me he enterado que la Academia Española en su diccionario va a prescindir de la letra che. ¿Y qué ocurre ahora con el nombre de mi país? A partir de ahora será Ile. Sí. Tengo un par de preguntas. Una de ellas, este libro acaba de ser publicado por Paidós de Planeta
y han incluido la palabra mindfulness, que yo estaba envuelto en ella aquí por 20 años en Worcester, Massachusetts. Lo curioso es que en el diccionario se le dice que es atención y también se menciona que es cuidado. Pero ahora que se ha hecho tan popular en tantos países, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Se va a seguir traduciendo de esa forma? ¿Se va a incorporar en la lengua eventualmente como un anglicanismo o americanismo? Esa es la primera pregunta. La segunda es about el wifi, el wifi. Y cómo en España se pronuncian muchos de estos vocablos y cómo en otros países se pronuncian de otra forma. Sí. Esas dos preguntas. Sí, sí, contesto ahora, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, mientras va el micrófono para allá. Sí. Normalmente el problema de los anglicismos, como en general de los extranjerismos, es que en la lengua original se escriben de un modo determinado y se pronuncian del modo correcto en función de esa lengua. Pero los hispanohablantes muchas veces nos quedamos con la letra y no nos quedamos con la música, o al revés, nos quedamos con la música y no nos quedamos con la letra. El problema está en cómo introducir, por ejemplo, un anglicismo en el diccionario de modo grafemático, cómo escribirlo. Entonces hay la posibilidad de adaptarlo a la grafía española. Esto nos ocurrió, por ejemplo, con la palabra whisky. Con la palabra whisky hubo un momento en que la Academia decidió incluir en el diccionario G, U con diéresis, I, S, Q, U, I. Bien, fue un fracaso total. La gente sigue escribiendo whisky como escriben el whisky los escoceses, ¿no? Eso sí, la pronunciación es más o menos aproximativa, ¿no? Entonces ese problema lo resuelve el diccionario mediante el recurso de lo que se llaman los anglicismos crudos. Cuando se ve que el tema es muy complicado y que no tiene solución fácil, el diccionario incluye la palabra tal y como se escribe en inglés, pero en letra cursiva, para que luego, a la hora de escribir, el hispanohablante tenga constancia de que está importando la palabra también en su grafía. Es lo que llamamos anglicismos crudos, en vez de lo que serían anglicismos adaptados. En otros casos, la adaptación ha tenido mucho éxito. Por ejemplo, el fútbol o fútbol está perfectamente adaptado. No se escribe F-O-O-T-B-A-L-L, sino que se escribe fútbol. Bien, y no hay ningún problema. E incluso la mayoría de los forofos acaban considerando que el fútbol no es una palabra extranjera, es algo tan próximo y tan practicado, que es tan española. Lo mismo ocurre con las palabras relacionadas con el tren. El tren fue un gran invento tecnológico en el siglo XIX, que vino de Inglaterra y se extendió por los países hispanos, y con las máquinas y con todas las técnicas del ferrocarril venían las palabras que designaban los aparatos. La mayoría de esas palabras están totalmente adaptadas hoy al español y la gente ignora que tienen un origen extranjero. Pero con otras no ocurre así. Con mindfulness, ¿qué sucede? Bueno, en el diccionario puede que algún día aparezca como un anglicismo crudo, ¿no? Porque a usted lo que no le gusta es la traducción, ¿verdad? Pues traducciones han traducido de 20 maneras, claro, pero el concepto está perfectamente identificado y de hecho la prueba está en el propio título de este libro que usted nos ha enseñado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cosa: el diccionario tiene que tener una cierta prudencia. Antes yo hablaba del problema del diccionario con el espacio, y también hay que tener en cuenta el problema del diccionario con el tiempo. Hay palabras que yo les llamo palabras globo, porque son palabras que suben con una gran rapidez, pero que luego se desinflan y bajan y caen. Y el diccionario no puede estar a la última que salta, tiene que establecer una cierta cuarentena, y el concepto de mindfulness ahora tiene mucha vigencia, pero a lo mejor dentro de 4 años no tiene la misma vigencia, y por lo tanto todo el esfuerzo de la inclusión en el diccionario no sería todo lo rentable que cabría esperar, ¿no? Había una pregunta al fondo. Sí. Yo me dedico al ámbito de las tecnologías de la información, y a lo largo de mi vida pues me ha tocado escribir diferentes textos de este tipo de historia, ¿no?
y he procurado siempre utilizar una terminología, digamos, española un poco inventada. Y me refiero no ya no al software famoso, que es algo ya que estará en el diccionario, supongo, pero palabras como gestión de almacenamiento, procesador, despachador, que fueran un poco raritas. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sería mejor de cara a la evolución de nuestra lengua, si utilizar los términos ingleses incrustados en el texto o procurar, si se encuentra un término correcto, por supuesto, es la opción, pero palabras como despachador, que son palabras realmente inventadas, no sé nunca muy bien cómo actuar en ese sentido. Usted está actuando exactamente como sería deseable que todo el mundo actuara. Es decir, las academias vamos siempre por detrás del idioma. Una academia no puede tener un gabinete para proponerle a los profesionales, en este caso a usted, cómo tiene que llamar a los términos de su propia disciplina, de su propia materia. Son ustedes mismos los que tienen que hacer lo que usted está haciendo. Usted es el primer sujeto de responsabilidad en cuanto a la adaptación al español de los términos de su profesión. Porque usted ejerce esa libertad. La lengua es propiedad de todos nosotros. La lengua no es propiedad de las academias, es propiedad de los hablantes. En consecuencia, usted, como dueño que es de la lengua española y como profesional que es del mundo de la informática, de la comunicación, lo que tiene que hacer es que cuando se encuentre con la necesidad de utilizar un término del inglés, poner en marcha su mecanismo de hablante del español y su buen criterio para buscarle una correspondencia. Y en algunos casos usted tendrá éxito y convencerá a sus colegas y convencerá a la opinión pública de que esto es correcto. Otras veces no tendrá éxito, ¿eh? Pero esa es la manera en que debemos actuar todos. Hay palabras que sabemos quién las inventó. Las inventó una persona. Y esa persona tuvo una intuición y esa intuición cuajó. Por ejemplo, es un españolismo. La palabra mileurista, que ya está en el diccionario, fue una ocurrencia de una muchacha hace aproximadamente 10 años que en una entrevista del diario El País dijo, no, es que yo ya tengo trabajo, pero soy una mileurista, porque le pagaban 1.000 euros al mes, que por cierto, ahora desafortunadamente en España ser un mileurista es casi ser un potentado, ¿no? Y esa palabra cuajó, a la gente le hizo gracia y hoy ya está en el diccionario. En cambio, otras veces el éxito es bastante discutible. Por ejemplo, les cuento, nosotros tenemos una unidad interactiva del diccionario, que es un sitio en Internet a donde las personas nos pueden mandar propuestas de palabras o de modificaciones. Funciona extraordinariamente bien, es como una especie de organismo interactivo de apertura. No solo el diccionario lo revisamos los académicos, sino que nos vienen estímulos, inputs, si queremos utilizar la palabra inglesa, que vienen del exterior. Entonces, un muchacho mexicano que vivía en California hace 2 años nos escribió y nos dijo, estoy desesperado porque veo que los hispanohablantes estamos cada vez utilizando más la palabra branch. Y esto es horrible, es una palabra muy fea, y por lo tanto yo le pido a ustedes que impongan la palabra que yo propongo para sustituir a branch. Y además nos decía cuál era. No era muy original en el procedimiento. Si branch es un híbrido de breakfast and lunch, él dijo, la palabra que tiene que sustituir a branch es desmuerzo. Desayuno más almuerzo. Entonces nosotros le contestamos y le dijimos, nosotros no podemos imponer su creación. Es usted el que tiene que empezar a utilizar la palabra desmuerzo y si tiene la misma suerte que tuvo la muchacha de mileurista, dentro de poco no diremos branch, diremos desmuerzo. Pero fíjese usted, nosotros en un boletín un boletín digital que incluimos en nuestra página web, estamos incluyendo glosarios que sobre todo gentes de la ingeniería están añadiendo a sus libros de la materia. Varios
profesores e ingenieros que están publicando libros de sus especialidades, preocupados por lo mismo que a usted le preocupa, ofrecen al final una tabla de equivalencias, sin pedirnos a nosotros autorización. Por supuesto que no tendrían por qué pedirla. Nosotros lo que estamos haciendo en nuestro boletín de información lingüística de la Academia es reponer todos esos repertorios, para que la gente sepa que la Academia ve con muy buenos ojos esta tarea, pero es una tarea que no podemos nosotros hacer, la tienen que hacer ustedes. Nosotros tenemos que ir después. Hay tiempo para una pregunta más. Sí. Por allí. Mi pregunta es sobre la introducción de ciertos anglicismos que vienen a atacar una palabra que ya tiene un significado de por sí en la lengua española, como por ejemplo la palabra evidencia, que viene a ocupar el concepto de prueba desde el punto de vista judicial. Jurídico, sí. Exactamente. Y en el caso de que la Real Academia Española considere tal introducción como nociva para el español, ¿tiene usted algún método para corregir, sobre todo los medios de comunicación, que son los que utilizan esta palabra mayoritariamente? No, esa es una cuestión muy importante. Fíjese usted, cuando se creó la Real Academia Española en 1713, hubo un gran debate sobre diversas cosas. En lo que sí había acuerdo era en el nombre. La Academia no se llama Academia Española de la Lengua, se llama Real Academia Española solo, porque era la primera que se creaba y entonces no había que ponerle apellido, ¿no? Pero todo lo demás se discutió el emblema, que al final es un crisol, precisamente por lo de la unidad del idioma, y el lema. Y el lema fue muy debatido, finalmente se impuso el que hoy existe todavía, que es limpia, fija y da esplendor, pero hubo uno que estuvo a punto de ganar, que era el lema aprueba y reprueba. Fíjense lo distinto que es que una academia se guíe por el lema limpia, fija y da esplendor a que se guíe por el lema aprueba y reprueba. Esto significa que la academia asumía desde el principio una especie de función de árbitro del idioma. Yo creo que los académicos fueron muy prudentes en no aceptar ese lema porque no se había creado todavía la Guardia Civil. Era muy difícil establecer un sistema de aprueba y reprueba si no había un instrumento ejecutivo, una especie de policía lingüística que fuera detrás de los hablantes para ver si hablaban bien o hablaban mal, ¿no? Entonces, instrumentos ninguno. Nosotros lo que tenemos es una obra que sí es prescriptiva, que es el Diccionario Panhispánico de Dudas. Hemos empezado a publicar en el año 2005 un diccionario que no es como este, que es un diccionario de uso, sino que es un diccionario de las dudas, que lo hemos hecho a base de las dudas que continuamente nos llegan. Nosotros tenemos también un servicio de consultas en donde respondemos a las dudas de los hispanohablantes. Entonces, procesando todas esas dudas, nos dimos cuenta en dónde había problemas que había que intentar resolver. Y entonces en ese diccionario panhispánico de dudas, que ahora estamos empezando a preparar la segunda edición, entonces sí que se dice lo que la academia cree que en el caso de duda hay que hacer. En ese caso sí que habría esa interferencia o esa intromisión de tipo normativo fuerte por parte de la academia. Evidentemente, por ejemplo, la gramática también es normativa. En la gramática se describen las construcciones que son correctas y se dice cuáles no son correctas. La ortografía es totalmente normativa, es evidente. En los repertorios de nuestras ortografías se dice cómo hay que escribir y cómo se escribe mal, es decir, cómo se escribe con faltas de ortografía. Pero en relación a la pregunta que usted me hace, si nosotros tenemos un instrumento para, no diré perseguir, porque es una palabra muy fuerte, pero para recriminar los malos usos, no lo tenemos, ni creo que nunca lo podamos tener. Generalmente, en esto que usted me dice, una vez que hemos comprobado que un uso se impone, aunque sea un uso no plausible, que a nosotros nos guste mucho, hay que tener un sentido pragmático absoluto y hay que incorporar esa nueva acepción al diccionario, aunque sea en una palabra que ya tiene otras acepciones más genuinas y más legítimas. La solución es esa, es siempre transaccional. El diccionario es notario de la lengua que realmente se habla y cuando algo se acuerda como un término del español, aunque tenga una procedencia que nos parece poco digna, eso tiene que acabar entrando en el diccionario por el criterio de frecuencia de uso, de intensidad de uso y de extensión de uso. A mí lo que me parece claro e interesante, sobre todo aquí en Estados Unidos,
es la problemática de la traducción. O sea, la mayoría, ¿verdad? Muchas de estas palabras que no nos gustan, nos consideramos anglicismos y tal, es siempre por la traducción del inglés al español. El caso que tú mencionabas de evidence, ¿no? Traducido por evidencia, ¿no? Sería mucho mejor prueba. Pero si tú utilizas, por ejemplo, ese título, prueba, para un libro maravilloso de Luc Santé, ¿no? Que se llama precisamente Evidence, ¿no? Yo creo que ese título perdería toda la fuerza que tiene realmente en la palabra evidencia. Evidencia en el sentido, no sé si conocen ustedes el libro, es una verdadera maravilla. Entonces, si usted utiliza evidencia, Yo utilizaría evidencia, no prueba. ¿Una prueba o una evidencia? Hay diferencias. Pero no, es decir, si el título para usted es evidencia, es decir, no... Sí, no, en inglés es no evidence, ya, claro, pero la traducción sería prueba. Mi significado de... ¿Perdón? Prueba. Sí, fíjense, les voy a leer precisamente en mi teléfono, he visto cómo tenemos el diccionario. Evidencia, del latín evidentia, que es la parte etimológica, y entonces tiene una primera acepción, que es certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Ejemplo, la evidencia de la derrota lo dejó aturdido. Y la segunda acepción es prueba determinante de un proceso. Eso es lo que está en el diccionario. Claro, claro. No, pero es que las palabras pueden significar cosas. Ahorita es una prueba de ello, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta el contenido del libro, comprende. El contenido del libro son una serie de fotografías de principios de siglo, ¿no? Que recogió Luc Santé, ¿no? De crímenes anónimos, ¿no? Mi punto es que va contra la riqueza léxica de la lengua, que yo no pueda saber el significado. Yo creo que no, yo creo que se enriquece. Creo que se enriquece. Yo creo que más bien de ir en contra de la riqueza va a favor de la riqueza, ¿no? Pero, es decir, no es más rico que una palabra pueda significar dos cosas que una palabra solo pueda significar pero una. no en el mismo contexto. No, claro, en el mismo contexto no. No. Es que Pero no es algo, el mismo contexto. Es evidente, el diccionario no tiene contexto. El diccionario tiene definiciones que luego se contextualizan. Claro, pero es que es como si rojo pueda significar azul y rojo Ya, en el mismo caso. Pero eso no, en el mismo caso no. En el mismo caso no. En el mismo contexto no significa las dos cosas. Ojo, salvo cuando escribe Francisco de Quevedo Villegas. Quevedo jugaba continuamente con dos significados simultáneos de una misma palabra. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo del Buscón. Dice, mi padre era barbero y era tan simpático que le robaba a la gente las voluntades. Bueno, esto significa dos cosas. Significa robar la voluntad, quedarse con uno, pero robar la voluntad significa también robar el dinero, ¿no? Lo prendieron y lo encerraron en la cárcel, pero salió de ella con mucha gloria, porque le acompañaron 200 cardenales, salvo que a ninguno llamaban señoría. Su padre era ladrón y estuvo en la cárcel y le dieron una paliza. Pero lo que dice Quevedo es que salió con mucha honra. Si alguien sale de la cárcel acompañado de 200 príncipes de la iglesia, es una salida apoteósica. Lo que pasa es que la palabra cardenal significa príncipe de la iglesia, pero significa hematoma. Ahí está la posibilidad de en un contexto utilizar, y eso es riqueza. Quevedo es uno de los grandes escritores más ricos del español. Bueno, yo creo que podemos seguir hablando de riqueza, pero con un canapé en la mano. Muchas gracias por venir a todos y muchas gracias a nuestros invitados.